En tecnología, electrodomésticos y motos. Y con tu crédito directo, tienes las cuotas más bajas. Aplican condiciones. Marcimex, piensa en ti. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Siete, 14 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al presidente de la Asociación de Bancos, Asobanca, Marco Rodríguez. Lo hemos invitado a un diálogo para conocer el punto de vista respecto de las tareas que se cumplen en las mesas técnicas, en los diálogos actuales entre el sector indígena y el gobierno, en donde es importante precisar algunos temas para que no queden distorsiones dentro de las demandas, como ha sido la condonación de deudas, en qué condiciones, en qué instituciones. ¿Cómo ve usted estas tareas de las mesas técnicas y los temas que han sido ventilados, en unos casos resueltos? Muy buen día a Marco Rodríguez. Estimado Miguel, muy buenos días. Muy buenos días a todos su audiencia que nos ve y que nos escucha por este medio. Muchísimas gracias por la entrevista, Miguel, que nos permite comentar precisamente los aspectos relacionados al papel de la banca, no solamente en las mesas de diálogo a las que usted acertadamente alude, sino también durante todo el proceso de la pandemia y en el proceso de reactivación productiva, estimado Miguel. Por cierto, si me permite, vamos a hablar de esos temas, del papel que se cumple, las tareas de las instituciones, la solidez del sistema, pero el planteamiento inicial era, como usted bien ha recogido, ¿qué pasa específicamente con las mesas técnicas y estos temas puestos en el debate? Por favor. Sí, Miguel. Mire, fuimos convocados a la participación en la Mesa Técnica 2, denominada de Banca Pública y Banca Privada, con el objetivo de que el sector bancario privado, igual que el sector cooperativo, que también participó en estas mesas, puedan mostrar su visión sobre el desarrollo de los planteamientos realizados por las nacionalidades indígenas en estas mesas, representados por la CONAIE, FEINE y FENOCIN. En estas mesas pudo el sector bancario presentar las cifras relacionadas con todo el proceso de pandemia, los alivios financieros, la cantidad de créditos que se otorgaron, pero creo, Miguel, que lo fundamental en estas mesas, lo más importante que se puede extraer de estas mesas es el diálogo que se pudo llevar adelante entre los sectores reguladores y supervisores, el sector de las nacionalidades indígenas y las instituciones financieras. Porque en este diálogo tripartito, llamémoslo así, se pudo escuchar con detalle los planteamientos del sector de las nacionalidades indígenas y darle una forma que permita a estos planteamientos, darle una forma regulatoria que permita atenderlos. ¿Y cuál fue el resultado de este diálogo, Miguel? Y quizá acá empiezo por el último, antes que por lo comentado en estas mesas. Es que se llegó a entender que había la necesidad de continuar apoyando a la reactivación productiva de los sectores que habían venido siendo afectados por la pandemia y por diversas circunstancias de nuestra economía. Consciente de esto, la Junta Financiera receptó estos criterios de las nacionalidades indígenas y los plasmó en unos grandes lineamientos que fueron conocidos y alimentados también por los puntos de vista del sector bancario. Y esos lineamientos reconocen algunos elementos fundamentales. El primero es que los recursos que administran los bancos son de los depositantes. Y siendo los recursos de los depositantes, cualquier acción, cualquier medida normativa, regulatoria que se tome, debe considerar precautelar esos recursos. Esto por un mandato constitucional, pero además porque así lo recomienda la técnica bancaria.
En ese sentido, una vez reconocido estos elementos y aceptado el hecho de que dada esta circunstancia no podía normativamente avanzarse en un proceso generalizado de diferimientos o refinanciamientos o reestructuración de operaciones, se determinó que la mejor manera era continuar haciéndolo como lo ha venido haciendo la banca desde el inicio de la pandemia hasta ese momento en que estamos en un proceso de reactivación. ¿Cómo es esto? Analizando caso por caso la necesidad de cada uno de los clientes y usuarios del sistema financiero que requieran estos apoyos. Las bondades de la normativa, y este es el tercer punto positivo de este diálogo, las bondades de la normativa es que van a permitir que aquellas personas que pese a haber sido beneficiadas probablemente ya de una medida de alivio financiero, que fueron las que se tomaron en el periodo de la pandemia, pero que no han logrado todavía reactivarse, puedan acceder a un nuevo proceso de refinanciamiento y reestructuración previo acuerdo con la institución bancaria o cooperativa que corresponda, pero mirando las necesidades específicas de este cliente. Es decir, probablemente este cliente tenga ciertas circunstancias que requieran un mayor alivio financiero, un mayor tiempo para extender su deuda, un mayor tiempo para que los intereses o el capital se extienda en el tiempo, y así será atendido, mientras que otros podrían no requerir ese nivel de apoyo, sino menores niveles, y así también serán atendidos. Yo creo que eso es lo fundamental, estimado licenciado Rivadeneira, del resultado de la mesa 2. Hay un punto que ha sido explicado y que sería bueno que usted lo señale. Dentro de este proceso había al menos 3 ítems fundamentales, que era uno, la condonación de las deudas; segundo, la reestructuración de las deudas; y tercero, la recalificación de esas deudas. ¿Cómo ha visto usted este proceso en estos 3 ítems? Se solucionaron los 3 ítems, Miguel. La parte de la condonación de las obligaciones fue atendido por Ban Ecuador. ¿Cómo fue atendido por Ban Ecuador? Bueno, pues hubo una disposición gubernamental a través de un decreto ejecutivo previo, pero se va a cristalizar, entiendo yo, más adelante con otras disposiciones normativas por el lado de la banca. Y la parte de los refinanciamientos y la recalificación es la parte en la cual el sector financiero privado entra a operar. ¿De qué manera? Si es que un cliente requiere un nuevo proceso de refinanciamiento o reestructuración, la solicitud será analizada caso por caso por la institución financiera, y en el momento en el que el cliente proceda al refinanciamiento o acceda al refinanciamiento, su calificación crediticia mejorará. Y esto es muy positivo, Miguel. Esto quizás es la parte fundamental de la reactivación a la que se llegó a estructurar dentro de esta mesa. Porque el cambio de calificación del sujeto de crédito, del sujeto del refinanciamiento, le va a permitir no solamente mejorar o cumplir con la obligación crediticia que tiene pendiente, sino que una vez que demuestre lo que se suele llamar carácter de pago, pero que en palabras simples significa que una vez que pague puntualmente su obligación, va a poder potencialmente acceder a nuevos créditos en el sector cooperativo, en el sector de la banca pública o en el sector de la banca privada, en su propia institución. Incluso la normativa permitiría que algunos clientes que así lo requieren y que sus condiciones financieras lo recomiendan, que pueda unificar todas las obligaciones que tiene la institución financiera para hacer frente a una sola obligación y no a varias obligaciones, que en ocasiones es lo que dificulta el manejo de la liquidez y el flujo de efectivo, sobre todo para los emprendedores. En la práctica, Marco, ¿cómo se va a efectivizar el acuerdo? A ver, ya en la práctica se va a efectivizar de la misma manera que se vino haciendo durante la pandemia. Durante la pandemia, la banca otorgó alivios financieros por más de 10,000 millones de dólares, lo que ayudó a 2.1 millones de clientes durante la pandemia. Y hoy mismo, licenciado Rivadeneira, se continúa atendiendo con 3.500, 3.400 millones de dólares a 300
42,000 clientes. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque la capacidad operativa de la banca para atender estas necesidades de financiamiento, de refinanciamiento, de apoyo, está allí. Las cifras lo muestran. 10,000 millones de dólares es una cifra bastante importante, solamente para tenerlo claro, es equivalente al presupuesto del sector de defensa, educación y salud, Miguel. Ese es el monto que supuso los diferimientos de 10,000 millones. ¿Cómo se va a hacer ahora? Se va a continuar haciendo de la misma manera que se hizo en los momentos más complicados. ¿Qué significa esto? El cliente va a acercarse a la institución con su ejecutivo de cuenta, va a presentar su necesidad, va a ser objeto de un análisis caso por caso, y en ese momento se tomarán las decisiones o las soluciones que ameriten las circunstancias del cliente. Como digo, Miguel, esto es muy importante porque no todos los clientes requieren los mismos apoyos ni las mismas ayudas. Otro tema importante, y gracias por su reflexión que me ayuda a abordar este tema, es que la Junta Financiera en los diálogos junto con los sectores de las nacionalidades indígenas, fueron muy claros en delimitar quiénes accedían a estos alivios o estas ayudas financieras. Se determinó que sean personas naturales, es decir, emprendedores, pequeños comerciantes, agricultores, que hayan obtenido créditos relacionados con el microcrédito o con las pequeñas y medianas empresas, y también créditos educativos. Estos tres grandes sectores, fíjese que abarcan un gran segmento actual de la cartera, Miguel, son los que van a poder acceder a estos alivios financieros, a estos refinanciamientos y reestructuraciones. Entonces, estas personas van a poder acercarse a sus instituciones, las que cumplan estas condiciones, van a presentar su caso y se va a tomar en esos momentos las decisiones mejores para este cliente y para la institución financiera. Ninguna institución financiera, Miguel, está interesado en permitir o en dejar que su cliente se deteriore y no se reactive. El cliente que está activo, que puede reactivarse, que puede reinsertarse en economía, es un objetivo de toda la economía, de la institución financiera que le facilita los recursos, porque de esta manera se puede dinamizar la economía y todos ganan. A propósito de lo que usted señala, señor presidente de Asobanca, Marco Rodríguez, es decir, la renegociación o el refinanciamiento no es nada nuevo para el sistema bancario y financiero del Ecuador, con lo que se ha venido en medio de la pandemia desde el 2020, con lo que usted ha calificado como alivios financieros. ¿Es así? Así es, Miguel. No es algo nuevo porque desde marzo del 2020, en el inicio de la pandemia, la propia banca tomó la decisión de avanzar y apoyar a los sectores productivos y a las personas en general. Como le dije hace un momento, fueron 10,000 millones de dólares los que se otorgó en los que se conocieron como alivios financieros, que fueron medidas normativas tomadas en el país para para facilitar que las instituciones puedan diferir el pago de los créditos, para facilitar que las personas puedan acceder a procesos de refinanciamiento y reestructuración. Estos 10,000 millones, como le decía Miguel, representaron o fueron otorgados a aproximadamente 2,100,000 personas. Este monto, sin embargo, no es el único proceso que se siguió adelante en la pandemia, es decir, en los momentos más complicados de la pandemia. También el flujo de crédito no paró. Y fíjese usted que en el año de la pandemia, entre marzo a diciembre de ese año, se otorgó una cartera aproximada de 18,000 millones de dólares. Esos son la cantidad de créditos que se otorgó en ese periodo. Pero el dato de los 18,000 millones de dólares quizá no nos dice mucho, y por eso prefiero hablar de gente, de clientes que se beneficiaron en los momentos más complicados de la pandemia. Casi 800,000 personas accedieron a créditos, a nuevos créditos en el momento de la pandemia. Es decir, por un lado, la banca difirió, reestructuró, refinanció operaciones por el monto de 10,000 millones de dólares, pero además otorgó nuevos créditos equivalentes a 18,000
millones de dólares, 18.225 millones de dólares, que beneficiaron a casi 800,000 nuevos clientes del sistema financiero que pudieron de esta manera hacer uso de esos recursos para iniciar sus procesos de reactivación. Entonces, sí, Miguel, es un proceso que la banca lo viene haciendo desde el inicio de la pandemia, no se ha detenido. Continúan haciéndose los alivios financieros, porque es la palabra que engloba todos estos procesos, y también en el dinamismo del crédito. Mire usted, Miguel, lo importante que es el apoyo que se ha venido dando, ya no solamente por el lado de los alivios financieros, y este era un elemento importante que se mencionó en las mesas de diálogo, y es que en lo que va del año, entre enero y mayo del 2022, ya se han desembolsado nuevos créditos por el monto de 15,000 millones de dólares, casi 16,000 millones de dólares en realidad. Y se ha beneficiado a 600,000 clientes en lo que va del año. Se mencionaba en estas mesas de diálogo a los señores miembros de las nacionalidades indígenas que esta es la muestra fehaciente de que la banca, con estas acciones que ha tomado la Junta de Política y Regulación Financiera, podrá ser más eficiente en el caso a caso con sus clientes para apoyarles con nuevos refinanciamientos, con nuevas reestructuraciones y poder ir avanzando y ser mejor en la colocación de crédito. Don Marco Rodríguez, los créditos refinanciados o reestructurados bajo este mecanismo que usted ha citado obtendrán la calificación de riesgo A1 mientras no cambie la condición del pago puntual. Así es, así es. Una de las bondades importantes de la normativa es esa. Como le mencionaba, una vez que la persona califique y acceda al proceso de refinanciamiento o reestructuración conforme a sus propias necesidades, una de las acciones inmediatas que manda la normativa a tomar es una reclasificación de su riesgo. Hoy por hoy, de acuerdo a la normativa vigente, una persona que está en un proceso que está en un punto en que su deuda tiene que ser reestructurada, tiene una calificación muy deteriorada de riesgo de crédito. Probablemente debe estar en D, normalmente debería tener esa calificación de riesgo de crédito. Lo que permite esta norma es que esta persona pase automáticamente a A1, pague puntualmente sus obligaciones, muestre su carácter de pago y siendo así se mantendrá en esa calificación durante todo el tiempo de la operación. Si es que la persona por diversas circunstancias va comportándose de manera distinta, esta calificación podría variar, pero el hecho del salto de un cambio tan fuerte de calificación de D a 1 es una medida que va a ayudar a las personas en su proceso de reinserción en economía, porque les va a permitir acceder a nuevos créditos, tanto en el sector de la banca pública, privada, como en el sector cooperativo. Para estar absolutamente claros y conscientes, usted ha mencionado, señor presidente de la Asociación de Bancos Privados, que el primer año de la pandemia, en el 2020, los bancos otorgaron estos alivios financieros que han llegado a 10,000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de casi el 10% del PIB, que es una cifra muy alta que pudiera en su conjunto englobar, para comparar con los presupuestos de la salud y la educación en el Ecuador. Así es, estimado Miguel. 10,000 millones ya suena un monto muy grande, pero para ponerlo en contexto y para poderlo entender mejor, si usted suma el presupuesto de defensa, educación, salud y vivienda de la proforma presupuestaria del 2022, usted logra, sumando todos estos presupuestos, logra llegar a los 10,000 millones. Efectivamente, este monto fue equivalente al casi el 10% del PIB, pero mire usted, incluso para ponerlo aún en más contexto, en varios países de la región se tomaron estas decisiones, en todos los países de la región se tomaron decisiones parecidas a los alivios financieros. Ecuador, con los recursos propios del sistema financiero, porque por diversas circunstancias en el Ecuador no pudo el Estado apoyar estos procesos y fueron recursos propios de las instituciones financieras y de sus depositantes, porque son los recursos de los depositantes los que apoyan a estas acciones.
Ecuador fue el tercer país en la región que mayor cantidad de alivios financieros entregó, solamente superado por dos países, Colombia y Panamá. Colombia, que obtuvo ayudas públicas y además con moneda propia, y Panamá, que es un hub financiero que por su altísima liquidez le permitió tomar estas acciones de manera individual. Pero en el caso ecuatoriano, con recursos propios de la banca, se pudo, y de sus depositantes, se pudo otorgar estos alivios financieros. Entonces, claro, la muestra o la comparación que hace usted es muy importante porque nos permite visualizar cuál fue el grado de ayuda que el sistema financiero otorgó en su momento, en el momento más complicado. Pero lo sigue haciendo, Miguel, como le decía hace un momento. Todavía 3.400 millones de dólares son objeto de alivio financiero a este año y sigue siendo objeto de estos beneficios aproximadamente 371.000 personas individualmente tienen todavía estos procesos de alivio financiero. Entonces es muy importante el esfuerzo y como dije hace un momento, quizás esta es la parte más trascendental y es que se lo hizo con recursos de las instituciones financieras y administrando prudentemente los recursos de los depositantes. Por lo que usted señala, de acuerdo a los datos oficiales presentados a la Superintendencia de Bancos, a este año 2022, los alivios financieros ascienden a alrededor de 3.500 millones de dólares. Sí, Miguel, ascienden a ese monto con un beneficio todavía de, como le decía, de 371.000 personas aproximadamente. Todavía reciben estos alivios financieros, es decir, estas posibilidades, esta posibilidad de continuar difiriendo el pago de sus obligaciones y concomitantemente a esto, conjuntamente a esto, la banca, como le decía hace un momento, ha desembolsado aproximadamente 15.000 millones de dólares en lo que va del año. Es decir, de enero a mayo, tenemos cifras cerradas a mayo, de enero a mayo es el monto que ha desembolsado en nuevas operaciones de crédito. Eso implica, haciendo una lectura de lo que ha sucedido en la historia reciente del país y del sistema bancario y financiero, que la reactivación económica continúa en marcha en el Ecuador. Miguel, yo creo que una de las acciones más importantes que llevó adelante el Estado ecuatoriano el año pasado fue el proceso de vacunación. Esto permitió que los negocios, que la actividad económica se reactive. Una vez que se dio este proceso de vacunación y la reactivación, inició el proceso de reactivación económica, efectivamente pudo desembolsarse mayor cantidad de crédito, la gente solicitó mayor cantidad de crédito, lo cual efectivamente muestra un proceso de reactivación. A la presente fecha, Miguel, ya el monto desembolsado de créditos por la banca privada supera a los montos desembolsados en la misma época prepandemia. Y lo más importante de esto, Miguel, lo más importante de haber superado incluso ya los montos colocados previo a la pandemia, es que el 80% aproximadamente de estos recursos, el 70% aproximadamente de estos recursos se destinan a actividades productivas, es decir, al microcrédito, a las pequeñas y medianas empresas, también a las grandes empresas, por supuesto, pero todo este gran volumen está beneficiando precisamente a los sectores productivos. Y el saldo se lo otorga al sector de consumo, lo cual no deja de ser importante, Miguel, porque con mucha frecuencia se dice que la gente está recibiendo créditos para consumo. Miguel, si es que no tiene la gente recursos para consumir, no tiene sentido la producción. Es decir, si la gente no consume, no tiene sentido que una
una empresa produzca bienes o servicios. Entonces, son dos partes de la misma moneda, ¿no? El sector que produce y el sector que consume. Y de allí que, como le digo, hemos superado ya los montos de pandemia. Solamente en relación al año anterior, ya a junio del año anterior, creció la cartera total de crédito en 18%. Entonces, venimos efectivamente en un proceso sostenido de crecimiento del crédito y desde nuestro punto de vista también de reactivación productiva. Partiendo de esos hechos, señor presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Marco Rodríguez, ¿cuál es la situación de solidez del sistema bancario y financiero del Ecuador? ¿En qué condiciones están? ¿Cómo están las líneas de crédito? ¿Cómo están los recursos depositados en el Banco Central del Ecuador, que son importantes y que finalmente es la reserva de los cuentaahorristas, cuentacorrentistas del Ecuador? Miguel, es bien importante lo que usted menciona. La confianza de los depositantes en el sistema financiero continúa. Al momento, el volumen, el monto total de depósitos en la banca privada alcanza aproximadamente a los 41 mil millones de dólares. Esto es un incremento anual, si se lo mira con la misma periodo del año anterior, del 7.7%. Es decir, hay confianza en el sistema. Los aproximadamente 7 millones de clientes del sistema bancario ecuatoriano continúan confiando en el sistema y los depósitos vienen en un proceso de consolidación. Esto además es una respuesta, la confianza de los clientes es una respuesta clarísima a la solidez y liquidez que presenta actualmente el sistema financiero. Mire usted, estimado Miguel, la mora en el sistema bancario en este momento es de aproximadamente el 2% en promedio en todas sus carteras. Esto muestra... Es decir, si me permite, un monto absolutamente manejable. Totalmente manejable en la parte de la mora. Es una mora que está dentro de los parámetros técnicos y que está, en el caso de la banca, adecuadamente cubierto con el buen nivel de provisiones que mantiene el sistema financiero. Para que usted tenga una idea, en la parte de la cobertura de la mora junto con provisiones, actualmente es un 2.3% la cobertura, es decir, para ponerlo así gráficamente, por cada dólar que está en mora, 2.3 dólares están cubriendo esta mora. Y esto es muy bueno, Miguel, porque permite ratificar que la técnica bancaria y la prudencia con lo que se ha venido manejando el sistema financiero permitieron pasar una etapa tan dura como fue la pandemia. Y en el caso ecuatoriano, además agravado por condiciones de la economía que venían arrastrándose, pero permitió pasar esta etapa tan dura de la pandemia con una banca sólida, líquida, que no solamente se mantuvo sólida y líquida, sino que además apoyó a los sectores productivos con nuevos créditos y otorgó este monto importantísimo que usted lo ha resaltado varias veces, de 10 mil millones de alivios financieros. Entonces, la banca se encuentra sólida, líquida, es solvente, la confianza en ella viene consolidándose. Como digo, los depósitos aproximadamente están en los 41 mil millones de dólares. Entonces, es un tema muy, muy importante, Miguel. Bien, y los recursos depositados como encaje bancario en el Banco Central del Ecuador, ¿cómo están? Bueno, el encaje, Miguel, es una normativa que es regulada por el Estado. Dependiendo de la institución financiera, entre el 3 y el 5% de sus activos se encuentran depositados en el Banco Central por concepto de encaje, pero además los bancos cumplen otra normativa que se denominan reservas mínimas de liquidez. Estas reservas mínimas de liquidez también se encuentran depositadas o invertidas en instrumentos del Estado o también en cuentas del Banco Central. Y la buena noticia en esta parte, Miguel, es que
los bancos suelen ser excedentarios en estos recursos, en algunos momentos por razones de ser un poco más cautos en la administración de los recursos, pero además por objeto de temas relacionados con operaciones con el exterior, con comercio exterior. Estos temas sobre las reservas de liquidez y el encaje responden como dije hace un momento, a normas expedidas por la Junta Financiera y responden precisamente a razones de mantener unas reservas que pueden respaldar en cualquier momento la necesidad de liquidez que pueda tener el sistema financiero. Entonces, en este momento se encuentra en un nivel muy óptimo, se cumplen estos parámetros establecidos normativamente con creces. Se puede decir entonces que hay total solidez en el sistema bancario y financiero privado del Ecuador. Los dineros están depositados, hay confianza y hay un manejo que permita decir que esta palabra tan fundamental como es la confianza y la credibilidad en el sistema permite seguir desarrollando las operaciones en el Ecuador. Así es, Miguel. Yo puedo decir con total firmeza y certeza que el sistema bancario ecuatoriano es un sistema sólido, líquido, solvente, que apoya a la reactivación productiva, que así como lo hizo en la pandemia, continúa apoyando a sus clientes a través de las acciones de alivios financieros, refinanciamientos, reestructuraciones, que en este proceso de las mesas de diálogo lo ratificó y se continuará haciendo, otra vez apoyando o continuando con este apoyo a los clientes que así lo requieran, analizando las circunstancias de cada uno, caso por caso, y toda esta solidez, liquidez y solvencia nos ha permitido a la banca ecuatoriana ser muy exitosos en otro proceso bien importante, que es la profundización de los servicios a los clientes bancarios, Miguel. Allí hay unos datos bien importantes. Fíjese usted, en el caso ecuatoriano, los canales digitales durante la pandemia y en lo que va del año han tenido un crecimiento fabuloso. El 41% de las transacciones, de montos de número de transacciones, hoy por hoy se hace por canales digitales, Miguel. ¿Y cómo se hizo esto? Una vez más, con las inversiones y con la adecuada gestión del sistema financiero que permitió también, una vez más, en los momentos más complicados de la pandemia, que en ningún momento, ningún día, a ninguna hora, el sistema financiero deje de atender a sus clientes a través de cualquiera de sus canales de servicios, sean oficinas, sean ATMs, sean corresponsales no bancarios o cualquiera de estos mecanismos. El sector bancario durante todo este tiempo jamás detuvo su operación y continuó apoyando a todos sus clientes. Bien, al presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Marco Rodríguez, muchas gracias por la información valiosa y que, como decía, esto permite que se genere confianza en alrededor de 7 millones de depositantes en el Ecuador y con la recepción de depósitos de 41.000 millones, que es muchísimo dinero que está confiado al sistema bancario. Muy amable a Marco Rodríguez su atención a la revista de Opinión Democracia. A usted, Miguel, muchísimas gracias y muy buenos días a todos sus escuchas. Muy amable el presidente de la Asociación de Bancos, Marco Rodríguez, aquí en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad, 7:47 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo, los siguientes invitados, los economistas Alberto Acosta Borneo y Jaime Carrera. ¿Cómo lograr finalmente la focalización de los combustibles en el Ecuador? Pregunta compleja y difícil que no ha sido resuelta hasta el día de hoy. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El Consejo de la Judicatura se puso de nuestro lado. Falta poco para que Ecuador cuente con las primeras dependencias especializadas en juzgar delitos de corrupción